Sí, hoy vamos a terminar el capítulo 12, perdón, de este libro de Hebreos. Hoy vamos a empezar del versículo 8, que ahí nos quedamos, pero vamos a orar antes y dar una pequeña reseña de lo que Dios ha estado hablándonos para poder continuar con esta enseñanza. Así que oramos. Papá, te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias porque en todo momento vemos tu mano de poder, de amor, de misericordia. Queremos que tú nos sigas bendiciendo. Ponemos este tiempo en tus manos y que tu palabra pueda producir ese efecto que hoy cada uno de nosotros necesitamos. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en este libro de Hebreos y recuerden que era una iglesia que estaba siendo atacada o estaba teniendo una presión social para regresar otra vez a los rituales del judaísmo, ¿no? Y durante todo este tiempo de este libro, el autor lo que quiere hacer referencia es quién es Cristo, la supremacía de Cristo, porque al momento de que ellos puedan entender Cristo, quién es Cristo, los puede llevar a cambiar y no vivir como vivían antes. Estaban pasando por momentos difíciles de esta presión, muy probablemente también persecución, y quizás algunos han estado o estuvieron desanimados, y lo que trata el autor de este libro es motivarlos a que puedan seguir adelante y puedan tener esa paz y esa confianza más que todo en Cristo, por lo que Dios o Jesús está haciendo, como Dios había hablado a través de Moisés, de los profetas, y ahora lo que Dios está hablando es a través de su Hijo. Y todo esto es con la idea de que puedan ellos ir adelante. Y algunos estaban rezando, algunos quizás estaban viviendo de una manera no adecuada. Y lo que hace este autor, aparte de estar dando una doctrina o una firmeza, un ancla para nosotros a través de que quién es Cristo, lo que también hace es llevarlos a que podamos vivir en esa santidad y da unas ¿cómo se llama? Unas exhortaciones. Trata de exhortar a la iglesia para que puedan continuar a seguir adelante. Y el día de hoy veremos la conclusión de este libro, porque es hacia dónde está queriendo el autor llevarnos. Así que yo le he titulado El Monte de Sión, porque la idea es entender ese punto, pero en relación a lo que estamos viendo, vimos en el capítulo 11 que Dios o el autor habla de los hombres de la fe. Hemos estado hablando de estos hombres de la fe que le creyeron a Dios. En el versículo 12 vimos que es una continuación, porque empieza diciendo por tanto, o sea, continúa hablando del capítulo 11 y da una referencia, porque creo que lo que hace el autor es llevar a motivarlos a ellos para aprender a vivir en tiempos difíciles. Y esto les lleva a decir que tienen que tener sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La idea del autor es entender que aunque vienen momentos difíciles de persecución, a veces desánimo, bueno, la mirada debe de estar en Jesús, y eso es lo que les va a ayudar a seguir adelante. Y creo que eso lo podemos aplicar completamente a nuestra vida, porque en nuestra vida cristiana vienen momentos donde de repente queremos flaquear, donde a veces nos enfriamos, nos desanimamos porque perdemos algo, un ser querido, unos recursos, lo que sea, porque nos enfermamos, porque pasamos momentos difíciles, porque tenemos problemas a veces en la familia, o no sé, diferentes situaciones. Y llega un momento donde, ¿qué hacer? Y a veces ya no queremos ir a la iglesia, no queremos buscar a Dios, no queremos orar. Y a veces pudiéramos incluso pensar, pues ¿para qué oro? Como quiera, esto no va a cambiar. Pero creo que la palabra me ayuda a entender que independientemente cuál sea mi situación, mis ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Jesús. Él lo sabe todo, y su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y ahorita lo cantábamos, ¿no? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Es la plenitud de todo lo que nosotros ocupamos. Entonces, en relación a esto, el autor quiere que podamos aprender a caminar. Incluso llega a decir, tienen que aprender, pone esta metáfora como una carrera. Y le dice a los cristianos, dice,
es una carrera en la cual tenemos que llegar y tienes que despojarte de todo el peso que te está estorbando y también tienes que despojarte de todo pecado. Y nos lleva a vivir en santidad y vivir para Dios. Incluso dice ahí, con paciencia corramos esta carrera. Y eso es algo que tenemos que aprender como cristianos, vivir en esa paciencia en nuestra vida diaria. Puso un ejemplo a Jesús, como Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros en la cruz de Calvario. Leíamos ahí que Él sufrió con gozo tanto el menosprecio y el oprobio, y fue obediente hasta que Dios lo puso a su diestra. Entonces eso me ayuda a entender, a motivarnos, decir, muchachos, iglesia, sigamos. Dios tiene algo para nosotros. Y a veces no es fácil, pero ten paciencia, continúa, sigue adelante, porque Dios, Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. Él nos da un ejemplo de cómo, a pesar del oprobio, de las situaciones, podemos seguir adelante, ¿sí? Entonces, Él no le importó menospreciar a todo este sufrimiento. Y al final vimos la semana pasada, y con eso arrancamos también el día de hoy, que a veces Dios permite los tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles en algunas ocasiones son disciplinas de parte de Dios. Y hablando de la disciplina, pues a nadie le gusta disciplinar. Nunca que nosotros disciplinamos a nuestros hijos, los vemos bajando de las escaleras o llegando a nuestra casa diciendo, yes, me disciplinó mi papá, ¿verdad? O sea, nunca. Si la disciplina produciera eso, pues no tendría un efecto bueno en la gente, o en los niños más bien. Entonces, la disciplina es dolorosa. La disciplina duele. La disciplina entristece, pero tiene un propósito. Y la Biblia me muestra y me dice que si Dios lo hizo, bueno, es porque tiene un propósito en nosotros, pero también porque somos sus hijos. Y hace una gran enseñanza en el sentido de esto, que si Él no nos disciplinara, entonces sería lo mismo como si no tuviéramos padres. Dice, seríamos como bastardos, ¿verdad? Porque dice que Dios al hijo que ama, disciplina. Y lo comentábamos, muchas veces creemos que cuando me van momentos difíciles en mi vida, pareciera que Dios no tiene cuidado de mí. Es más, a mí como que a mí Dios no me ama, porque a mí Dios me disciplina y a ti no. Bueno, la Biblia me enseña todo lo contrario. Si Dios me está pasando por un proceso, una, me ama, dos, me está enseñando, y tres, quiere producir algo en mi vida. Y eso es lo más importante. Y entonces vamos a leer a partir de versículo 9. Sí, versículo 9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Pone un ejemplo claro el autor, cómo muchos de nosotros, nuestros padres nos disciplinaban. Aquí va la pregunta, levante la mano a quien sus papás los disciplinaban. Levante la mano. Levante la mano a quien sus padres eran muy severos con ustedes y fueron muy estrictos y hasta pensaban que se pasaban de su disciplina. Levante la mano. Levante la mano de esos quienes ahora odian a sus papás. No se crean, ¿verdad? Porque a veces pueden decir, si vi manos levantadas por ahí, ¿verdad? O sea, a veces puedo yo pensar y puedo decir, es que cuando estaba uno joven, hoy, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, y se pasa. Pero llega un momento donde yo no sé ustedes, porque en mi caso, mi mamá sí fue muy estricta y nos dio, ¿verdad? Se mostró su amor para con nosotros. Y es que éramos tremendos, ¿verdad? Más mi hermano que yo, pero éramos tremendos. Pero el punto es que hoy decimos, gracias a Dios que mi mamá fue así, o mis papás fueron así, porque si no, ¿quién sabe qué sería de nuestra vida el día de hoy? ¿Y qué hicimos? Pues los honramos,
los respetamos y los veneramos. Entonces, el autor dice, a ver, si tus papás te disciplinaron, fueron estrictos contigo y así tú aún los honras, dice, ¿cuánto más no aprender a soportar la disciplina, dice ahí, del Padre de los Espíritus? Bueno, es Dios. O sea, ¿cómo no soportar el trato de Dios? Y esto es importante porque muchas veces, mientras nos va bien, somos bendecidos, estamos trabajando, tenemos salud y todo, gloria a Dios, aleluya, yupi yupi. Pero cuando entonces viene el problema en nuestra vida, a veces pensamos, es que ya Dios no me cuida, Dios no me ama, Dios no me quiere. Y la idea es que pues tienes que aprender a soportar, porque Dios sabe por qué lo está haciendo. Versículo 10, sigamos leyendo. Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Sí? Yo no sé cuánto duraba tu castigo, pero los padres lo hacían por un tiempo y como ellos pensaban. Unos les daban la vara, otros les pellizcaban, otros el cinto, otros el sartén y la chancla, ¿verdad? Esa que no falla, ¿verdad? ¿Sí? Pero dice, todos por un poco tiempo, como ellos les parecía. Dice, pero para lo que nos es provechoso, o sea, Dios nos disciplina para lo que es provechoso. Y ahí me dice, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Entonces yo creo que podamos entender algo. Hay un propósito de la disciplina de Dios en nuestra vida. Y la Biblia me enseña aquí que si Dios te disciplina, ¿es para qué? Para que participemos, para que vivamos, para que caminemos, para que andemos. ¿En qué? En santidad, agradándole a Dios. Hay una mentira enorme, el creer y el pensar que ahora que somos cristianos y que vivimos en su gracia, podemos vivir como nosotros queramos. No, estamos en gracia, estamos en su amor, somos salvos, pero tenemos un Padre que es santo, 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 3 veces santo, único, diferente. Y lo que Él me pide y nos pide es que nosotros vivamos ¿en qué? En santidad. Porque a veces pensamos, es que yo puedo vivir como quiera, ya, no me pasa nada. No, sí te pasa. Pero a lo mejor algunos porque ya habían colmado sus oportunidades, pero no a la primera tus papás te castigaban y se ponían contigo. ¿Sí? Hoy hay como un tiempo de misericordia, porque hoy los papás normalmente dicen, va una, y el muchacho dice, pues va una, y luego otra vez se portan mal y, van 2, ¿y qué dicen los niños? Me queda una. Pues eso no hacen caso. Y cuando dice, ya son 3, ya es como que después de aquí ya viene. Pero Dios muchas veces hace lo mismo con nosotros. Fallamos en algo, vivimos algo no correcto y no siempre la mano de Dios está rígida con nosotros y nos da una oportunidad. Esa es su misericordia, que son nuevas cada día. Pero llega un momento donde Dios dice, ven para acá, vamos a ponernos a cuentas. ¿Te acuerdas que así y así y así? Y así y así y así. Aquí viene y Dios empieza a tratar con nosotros. Pero no es porque no nos quiera, no es porque no nos ame, sino porque lo que Dios está buscando es que nosotros podamos vivir en esa santidad. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Sigamos leyendo. Versículo 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Lo que le decía ahorita, ¿verdad? Ningún niño dice, yes, me castigaron. Y mamá, mañana también me puedes castigar, ¿verdad? No dicen eso. Dice, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, esto me habla, Dios trata con nosotros, tiene un propósito para nuestra vida y va a tratar con nosotros en muchas áreas y va a meternos en disciplina.
Y esa disciplina es para que vivamos en santidad, para que vivamos como Él quiere, que vivamos piadosamente, y al final va a producir un fruto. Lo que Dios trata contigo, conmigo, es porque quiere producir un fruto. Ahora, interesante, porque Dios no está diciendo el día de hoy, bueno, ¿saben qué? Yo los disciplino, pero hoy quiero mostrar mi amor, y como los amo, a un lado esa disciplina. No, Dios dice, yo te disciplino y te voy a disciplinar y voy a cumplir mi propósito en ti, y a lo mejor te va a doler, bueno, porque siempre duele, pero eso es para tu bien. Y aunque no nos gusta y nadie quiere entrar en un tiempo de disciplina, Dios va a cumplir su propósito. Dice al final, a los que en ella han sido ejercitados. Y esta palabra me habla de atletismo, me habla de ejercicio, me habla de alguien que practica algo continuamente para poder ver. O sea, no sé, a mí se me ocurre de esta manera. Hay gente que tú lo ves y dices, oye, vas al gimnasio, ¿verdad? ¿Por qué? No, es que se te nota. Al otro también le vas a decir, ¿vas al gimnasio? No, no voy. Sí, también se te nota, ¿verdad? O sea, de una u otra manera se nota quién va y quién no. Pero aquel que está siendo ejercitado se refleja. Y aquel que Dios está metiendo en una disciplina, ¿qué va a producir en él? Un fruto. Y se va a ver. Y a veces, no sé, a veces los papás decimos, Dios, te encargo a mi hijo, pero ojalá lo libres de la disciplina. No, al contrario. Porque eso no es malo, porque Dios no es malo, porque Dios tampoco va a hacer algo como para desgarrar o para lastimar, para herir. No, Dios lo va a hacer por amor. Y cuando cada uno de nosotros llegamos a pasar por un trato de Dios, al final hay un fruto diferente. Tú lo puedes ver en Pedro. Cuando Jesús le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte y yo se lo permití, es que va a tratar contigo. Y Pedro niega a Jesús, incluso dice ahí, maldice a Jesús. Pero una vez que canta el gallo y se da cuenta y llora amargamente y no tiene un encuentro con Dios y hay una restauración, nunca más Pedro fue igual. Aquel atrabancado que le cortó la oreja a un soldado, aquel que quería pelear, aquel que duda, todo, o sea, no, es uno diferente. Aquel que tiene un trato con Dios completamente puede vivir diferente. Versículo 12, sigamos leyendo. Dice, por lo cual, recuerden que lo que quiere el autor es animar a la iglesia que está pasando por momentos difíciles y que a lo mejor están pasando por un tiempo de disciplina, por un momento difícil, y le está diciendo, probablemente Dios los está metiendo en una disciplina porque no están entendiendo, pero quiero que sepas que a pesar de que estás en esa disciplina, Dios te ama, porque son sus hijos especiales. Entonces, por lo cual, por cuanto pueden estar en disciplina, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lo que está diciendo el autor es, levántense. O sea, a lo mejor estás por un momento difícil de disciplina y te duele y te lastima y no es fácil estar en esta persecución en la cual Dios ha metido a la iglesia y te ha metido a ti. Pero lo que tienes que hacer es poner tu mirada en Jesús. Él sufrió la cruz, Él aguantó todo por nosotros. Así que ahora tú tienes que hacer, levántate, sigue adelante, camina. No te detengas, no te desanimes. Porque vuelvo a decir, de repente en nuestra vida cristiana llega un momento difícil y lo que me hace es detenerme. No, ahorita no sé realmente más, no sé si servir, ya me quiero salir de servicio, ya me quiero salir de la iglesia, ya quiero dejar de asistir, ya no sé si continuar. ¿Por qué? Mira cómo estoy viviendo, mira lo que me está pasando. Entonces la idea es, no, al contrario. Mira cómo Jesús soportó la cruz. Puesto los ojos en Él, levántate, sigue adelante, camina, no te detengas. Es una carrera, pero hay que correrla con paciencia, pero sigue adelante. Y incluso donde dice ahí, para que el cojo no se salga del camino, es para aquel que camina mal,
Aquel que no está viviendo correctamente en Dios, no se salga del camino, sino que aprenda a caminar correctamente. Dice ahí para que sea sanado. Y no habla de, aquí no está hablando de los enfermos, sino está hablando de alguien que no está caminando correctamente en Dios. Y la idea es que vuelva. O sea, si a lo mejor estás viviendo así como que cristiano y no cristiano, como que frío y caliente, y Dios dice, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Lo que Dios quiere es que aprendas a vivir como un verdadero hijo, y que la dificultad y la prueba y las circunstancias no detengan tu caminar con Dios. Que lo que Dios te está haciendo pasar es un propósito en el cual en este momento no es de gozo, pero va a producir un fruto que va a bendecir tu vida. Continúa, sigue adelante. Lo que estás pasando, hay un propósito de Dios en ello. Lo que tienes que hacer, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Caminar, correr esa carrera que tenemos por delante. Y una vez más, con paciencia. Esta carrera es diferente. Esta carrera no hay que llegar en primer lugar, pero hay que saber llegar, ¿verdad? Y no es con dinero, es dinero, ¿verdad? No. Con Cristo. Él, en esa tranquilidad, me va a ayudar a llegar tranquilamente en Él. Soporta, hermano, aguanta. Levanta tus manos caídas. No vivas en derrota. A mí me extraña, y yo creo que de repente pues no digas nada, pero a mí me extraña cuando de repente como cristianos llegamos a conocer gente que vive en depresiones, que vive agüitado como cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. ¿Cómo está? No, Él lo ha hecho todo, lo tenemos todo. ¿Qué tengo que hacer? Caminar, seguir adelante. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, pues para Él morimos. Tanto que sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? De Él. Y Él quiere que yo pase por esta prueba, y si Él quiere que pase por esta situación, y si Él quiere que pase por estas circunstancias, ¿qué tengo que hacer? Pasarla. Porque Dios nunca me dijo que me va a librar ni del fuego ni de las aguas, sino que Él prometió que cuando estuviera pasando por ahí, Él iba a estar con nosotros. Eso es, no estamos solos. Pero Dios cumplirá un propósito en cada uno de nosotros. Incluso les dice, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, una vez más, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el autor está diciendo, a ver, empieza a caminar, levántate, empieza a caminar, sigue para adelante, no te detengas, empieza a caminar correctamente, e incluso les dice, y está en paz con todos. Les voy a preguntar y no levante la mano, porque iba a decir, a ver, levante la mano quién, pero mejor no levante la mano. Piensa y medita. ¿Estás en paz con todos? No lo digo yo. Hoy Dios te quiere decir y te pregunta, ¿estás en paz con todos? Y creo que eso es importante, porque hay gente que no, es que no puedo ver a tal persona, es que es mi familiar y no, mira lo que me hizo, no lo puedo ver. No sé, y voy a decir algo muy delicado, y que a lo mejor alguien de la casa abusó de ti, te engañó, te robó, te quitó algo. Y Dios está diciendo, ¿estás en paz? Y si estás en paz, ¿qué necesitas? Perdonar. Y la pregunta es, ¿has perdonado? Creo que esta área batalla mucho. He conocido gente en la iglesia que me ha dicho, es que yo sé que debo de perdonar, pero no quiero. No puedo. Y tengo que decirte algo, el perdón, igual que el amor, no es
un sentimiento, sino es una decisión. Es que no siento perdonarlo. No, pues no, de sentir no. El perdón es yo decido perdonar. Pero mira lo que te hizo. ¿Y por qué lo vas a perdonar a pesar de lo que te hizo? Porque mis ojos están puestos en Jesús. Y Él es nuestro ejemplo, que estuvo dispuesto a soportar el oprobio, el menosprecio, y estuvo dispuesto a ir a la cruz por perdonarme a mí. Y este capítulo me está diciendo, tengo que vivir de la misma manera que Él vivió. Entonces creo que estamos en fechas de Navidad, ¿sí? De la noche de paz y todo eso, pero eso no es importante. Lo importante es lo que Dios dice: perdona, ama y estés en paz con todos. Porque estar en paz me habla de la que es santidad, dice, y la santidad, y dice algo bien claro, sin la cual nadie. Y la palabra nadie, ¿qué significa? Pues nadie. Y en lo más profundo, pues nadie. Nadie verá al Señor. No, es que yo como quiera voy a entrar. Bueno, ahí encárguese, ahí usted platica con Dios. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, oh caray, o sea, si alguien no estuvo en paz y no perdonó, ¿por qué no lo perdonaste? ¡Ay, es que lo odio con odio jarocho! ¿Verdad? Los viejitos sabemos qué significa eso, ¿verdad? Pero miran bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sé que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Recuerdan la historia? Ya lo vimos un poquito, pero de Jacob y Esaú. Hay una promesa de que el menor iba a servir el mayor iba a servir al menor, y que la bendición le correspondía a Esaú porque era el mayor. Y un día llega cansado y su hermano estaba haciendo una comida, unas lentejas, ¿verdad? Y estando ahí le dice: dame. Y pues su hermano, el pequeño, muy vivo, le dice: pues te lo cambio por tu primogenitura. Y él dijo: tómala, yo para qué la quiero. Y menospreció la primogenitura y la cambió por un plato de lentejas, una comida. Y cuando uno piensa en esto, dice: ¿cómo fue capaz de cambiar algo tan grande por algo tan pequeño? Bueno, creo que esa misma idea nos hace ver, porque dice ahí, no sé, que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, y me está hablando de santidad. Pareciera que lo que Dios quiere hacer entenderte es: no puede ser posible que por algo tan pequeño vayas a perder lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo qué? Cualquier pecado que quieras mencionar y pensar no se compara con lo que Dios tiene pensado para aquellos que son sus hijos. ¿No es cierto? O sea, ¿te puedes imaginar la bendición, la herencia que Dios tiene pensado para ti? ¿Te puedes imaginar cómo será la mansión, el lugar, la morada que Dios está preparando para ti, para mí, para nosotros? ¿Te puedes imaginar la grandeza, el reinar, el gobernar con Cristo, las coronas, los galardones, todo lo que Dios nos va a proveer, a bendecir, lo que Dios ha prometido con la riqueza, la grandeza de su poder? Todo eso no se puede comparar con cualquier pecado que quieras pensar. Que a veces decimos que no puedo dejar de mentir, que no puedo dejar a veces de chismear, no puedo dejar, no sé, a lo mejor alguien está en fornicación, alguien está en adulterio, alguien está haciendo cosas indebidas. Y creo que el punto es eso. O sea, ¿cómo Esaú menospreció tanta bendición por algo insignificante, como algo que comió? Y el pecado es así. El pecado es algo que te gusta en el momento y mañana quieres más.
y mañana quieres más, y quieres más, y quieres más. Entonces, aquí lo que está diciendo es eso. Dice versículo 17: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces después, aunque quería Esaú recuperar su bendición, ¿qué logró? Pues sí, su papá lo bendijo, dijo, pero no puedo cambiar lo que ya Dios ha dicho. Ahora, yo creo que lo podemos aplicar de esta manera, porque aquí no está hablando de salvación. Ahí va a decir, ahí está, hermano, ahí se ve que alguien que pecó y ya nunca más vuelve a tener salvación. No, no está hablando de eso, sino que creo que está hablando de aquello que Dios tiene pensado para ti, pero que si tú estás dispuesto a irte tras el pecado, lo puedes perder todo. No sé, me imagino un ejemplo claro podría ser, no sé, en mi caso, un pastor que puede estar al frente y mientras no somos perfectos, sigo pecando y todo, pero vivo en mi casa, vivo en familia. Pero ¿qué pasaría si mañana ustedes se enteran que yo le soy infiel a mi esposa? Que yo me divorcio, que yo me separo, que yo tengo otra familia. Imagínense llegar el próximo domingo o el año nuevo, sí, pastor nuevo, ¿verdad? También. Hermano, Dios me lo bendiga, pues todos saben, y les presento a mi nueva esposa, y pásenle, ¿verdad? Y hasta venía con hijos, pásenle también, ¿verdad? ¿Cómo lo verían? Pues no bien, ¿verdad? Y mi esposa menos, ¿sí? Está jugando, amor, entonces tranquila, tienes tu lugar aquí, ¿verdad? Pero, ¿a dónde voy? Yo creo que perdería toda la credibilidad. Y aunque el llamado de Dios es irrevocable, que soy pastor, o Dios me puede llamar a un pastorado, pero perdería mucho por un pecado, por una situación que yo haría de una manera incorrecta. Creo que de eso está hablando este pasaje. Que no tengo que caer en eso, porque puedo perder lo que Dios tiene planeado para mi vida. Entonces, claramente dice ahí, y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Versículo 18, perdón. Y aquí empieza, hace una enseñanza de dos montes: el monte Sinaí y el monte de Sión, ¿sí? Y vamos a ver la diferencia. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de las trompetas y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Entonces, ¿de qué me está hablando? Me está hablando del momento en que el pueblo, junto con Moisés, llega al monte Sinaí, donde Dios les va a dar las tablas, donde Dios les va a dar las indicaciones. Y si leemos, este pasaje está en Éxodo capítulo 19, es más, lo voy a leer, Éxodo 19:10. Así rápidamente dice: y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá.
Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: ¿está preparados para el tercer día? No toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces era algo impresionante en ese momento. Entonces el autor dice: no te estás acercando a ese monte. Y hace referencia a ese monte porque fue un momento en que Dios quería visitar a su pueblo, quería hablar con ellos, pero el pueblo no quiso. El pueblo tuvo miedo. Mira, versículo 21 primero dice de Hebreos: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. O sea, Moisés va al monte, Dios le habla, y cuando Moisés está subiendo a ese monte, ve truenos, ve relámpagos, ve una nube espesa, ve todo, y no era algo tan fácil. O sea, Moisés se acercó ahí, dice ahí: estoy espantado. Yo no sé si alguna vez has estado espantado, pero aquí me dice que está espantado y estaba temblando. Y entonces, ¿cómo reacciona el pueblo? En Éxodo 20:18, Éxodo 20:18 me dice esto: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. O sea, ellos estaban viendo lo mismo que veía Moisés. ¿Qué hacen ellos? Se apartan, lo ven de lejos y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces, ¿qué está pasando? El pueblo está temiendo acercarse a Dios. Y entonces lo que hace el autor es diciendo: a ver, espérame, tienes que aprender a confiar en Dios, a caminar en Dios, puestos tus ojos en Dios. Dice: porque no te estás acercando al monte de Sinaí. Regresemos a Hebreos, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y ese es un monte diferente. Dice: ¿cuál es este monte de Sión? A la ciudad del Dios vivo. Entonces, aquel estaba en el desierto, este está en Jerusalén, pero es la ciudad del Dios vivo. Y lo dice: a la Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aquí empiezan a ver un contraste, ¿no? La primera es que Jerusalén la celestial, allá estaba en el desierto, el del monte del Sinaí. Acá está en el lugar celestial. En el desierto decían que los ángeles le dieron la tabla a Moisés. Aquí no, aquí dice: a la compañía de muchos millares de ángeles. No solamente ellos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Aquí es junto con la iglesia. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Incluso dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que a la mejor que la de Abel. Empieza el autor a hacer una diferencia. En aquel monte no te podías acercar, porque cualquiera que pasaba, le dijo Dios a Moisés: pon límites. Aunque el pueblo estuviera santificado, si alguien pasaba ese límite, iba a morir.
porque la santidad, y era imposible que el hombre se acercara a Dios. Había terror, había temor, espanto por ese lugar. Incluso, no sé si ahorita que lo leímos se dieron cuenta, dice, y que Moisés entró donde estaba la oscuridad de Dios. O sea, era algo impresionante lo que había ahí, y el pueblo no se podía acercar. Entonces el autor dice, espérame, hay una gran diferencia en aquel monte y el nuevo monte, porque este monte es la ciudad de Dios, la celestial, ¿sí? Dice, en el cual Jesús es el mediador, y me habla de este nuevo pacto que tenemos ahora. Incluso llega a decir, a la sangre rociada que habla, mejor que la de Abel. No está hablando de la sangre de Abel como un sacrificio, porque él lo asesinaron, sino habla de la sangre que él derramó al sacrificio que hizo. Entonces, en aquel tiempo había un tipo de sacrificio, pero ahora es la sangre de Cristo. Recuerden, la diferencia de los sacrificios anteriores es que cubría pecados. La diferencia al sacrificio de la sangre de Cristo es que quita todo pecado. Esa es la diferencia. Entonces, hay una gran diferencia. Incluso quiero leer aquí algo. El contraste del monte Sinaí y el monte de Sión, ¿sí? El monte Sinaí fue marcado por miedo y terror, mientras que el monte de Sión fue marcado por amor y perdón. Hay una diferencia, ¿sí? El monte Sinaí estaba en el desierto. El monte de Sión está en la ciudad del Dios viviente. El monte Sinaí nos habla de cosas terrenales. El monte de Sión nos habla de cosas celestiales. En el monte Sinaí, solo Moisés le era permitido acercarse a Dios. En el monte de Sión, tanto una compañía grande de millares de ángeles como una congregación son invitados a reunirse con él, ¿sí? En el monte Sinaí estaba caracterizado por hombres culpables con miedo, porque estaban en pecado, mientras que el monte de Sión cuenta con justos hechos perfectos por Dios, ¿sí? El monte Sinaí tenía a Moisés como un mediador. En el monte de Sión tenemos a Cristo como nuestro mediador. En el monte de Sinaí me habla del antiguo pacto ratificado con sangre de animales. En el monte de Sión me trae un nuevo pacto ratificado con la sangre preciosa del Hijo de Dios, ¿sí? En el monte Sinaí me habla de exclusión, porque solamente algunos podían entrar, no cualquiera. En el monte de Sión todos podemos entrar confiadamente hasta la presencia de nuestro Dios. El monte Sinaí es todo sobre la ley. Había que hacer, cumplir, ganártelo. El monte de Sión es todo sobre gracia, de su amor y su misericordia. Entonces, tanto en uno como otro, lo que hace una vez más el autor es hablar de la superioridad del nuevo pacto, haciendo referencia, ¿cómo quieres volver atrás a la ley y todo cuando el nuevo pacto en Cristo es mucho mejor? Y entonces, leamos ahí en el versículo 25. Dice, mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? Cristo, Dios, ¿verdad? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Entonces esto es importante porque lo que Dios está tratando, una vez más, recuerden,
El pueblo estaba desanimado, viviendo momentos difíciles, cometiendo pecados. Dios los llama a la santidad, que sigan adelante, que aprendan, que confíen en Dios. Y entonces hay una exhortación una vez más del autor que le dice: hey, escuchen, Dios está hablando. Es más, ¿se acuerdan cómo empieza Hebreos? Hebreos capítulo 1, versículo 1. Yo iba a decir parafraseado, pero mejor se los leo. Así empezamos nosotros el libro. Dice Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿quién es el que habla? Es Dios. ¿Y cómo nos habla? A través de su Hijo. El ejemplo, la línea, todo es Cristo. Entonces lo que está diciendo es: cuidado, porque si antes Dios hablaba y no se escaparon, ¿cuánto más escaparemos? ¿Creen que podemos escapar nosotros si desechamos el que amonesta o el que habla de los cielos? Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. ¿Sí? ¿Quién es este Dios? Dios ha hecho lo que quiere, lo que ha querido. El diluvio, ¿no? Si Él quiso, puede destruir la tierra, pero ahora incluso dice: Él va a conmover y todo el cielo, porque me habla del poder que tiene Dios. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Qué me está diciendo aquí? Dios ha puesto en nosotros cosas hechas, cosas movibles. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Todo lo que Dios ha creado, en un momento Dios lo ha prometido, lo vimos la semana pasada también, Él lo va a destruir. Este cuerpo que hoy tenemos no está preparado para vivir en el cielo, por eso es del polvo, y polvo va a regresar, va a volver. Las cosas todas serán destruidas, quemadas, porque Dios está preparando algo nuevo para su pueblo. Una nueva ciudad, una tierra celestial, algo especial, y a nosotros un cuerpo glorificado. Eso es lo que Dios está preparando. ¿Para qué? Ahorita que leíamos ahí, para que queden las cosas inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, llegaremos, Dios nos va a recompensar, Dios nos va a dar algo que será diferente a lo que hoy tenemos. En otras palabras, pudiéramos decir de esta manera: hoy estás pasando por un momento difícil, quizás de problema de salud. Soporta, sigue adelante, crece, sigue, avanza, que Dios en un instante te va a sanar y va a cambiar este cuerpo que te duele por uno que nunca más te va a doler. A lo mejor hoy estás derramando lágrimas por algo que te está pasando. Tranquilo, soporta con paciencia, sigue adelante, que Dios en un instante cambiará tus lágrimas y se convertirán en gozo. Dios lo va a hacer todo, un cambio completamente en nosotros. Entonces dice al final, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, aquí me dice, a pesar de lo que estás viviendo, número uno, tengamos gratitud. Y esto es difícil, no es fácil. Se ocupa ser lleno del Espíritu Santo para decir gracias, Dios, en medio de la prueba.
En medio de un mal diagnóstico, decir gracias. En medio de perder un trabajo, gracias Dios. En medio de que te roban, que te quitan, que te estafan, que gracias Dios. No es fácil. Pero yo tengo que tener mi mirada en Cristo y me dice, tengamos gratitud. Por eso cuando leíamos ahorita en la ofrenda, yo decía, estemos contentos con el sustento y el abrigo. Tengo que aprender a estar contento con lo que Dios me da. En todo momento, en lo que estoy pasando, gracias Dios, gracias Dios. Entonces, lo que yo tengo que hacer es estar en gratitud. Aunque estoy en una prueba, aunque estoy en persecución, ellos estaban pasando por eso, la iglesia. Y Dios le dice, tengan gratitud, den gracias en todo. No solamente eso, dice, y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dos cosas que yo puedo terminar el día de hoy de este capítulo. Número uno, tengo que vivir en gratitud, a pesar de lo que esté pasando. Y número dos, esa gratitud me tiene que impulsar para servirle a Dios. Y quiero decirte claramente, iglesia, muchas veces Dios, en un mensaje, en una enseñanza, Dios te está llamando a que le sirvas. Y muy poca gente le está sirviendo. A veces pensamos, bueno, es que yo le comparto al que puedo y creo que esa es mi manera de servir. Es como entrar a una empresa y decir, vengo a buscar trabajo, pero desde ahorita quiero decirle, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Quién te va a contratar? Y voy a ganar lo que yo quiera, menos, ¿verdad? ¿No? Entonces yo no le puedo decir a Dios, Dios, yo te quiero servir, pero voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera y a quien yo quiera. No pienses que yo voy a ir con ellos. ¿No? Y te digo algo, no pensamos en eso. El problema es que tú estás aquí, estás escuchando y te vas a ir y no vas a buscar ni te vas a involucrar en servir a Dios. No sé por qué. Y te voy a también decir otra cosa. Es que soy un niño, esa no es una excusa. Es que soy joven y tengo que estudiar, no es excusa. Es que tengo familia y estoy casado. Hombre o mujer, no tiene excusa. No, hermano, yo ya estoy viejito, ya, eso es para los jóvenes. No hay excusa. Menos alguien que diga, es que yo ya trabajé mucho. Bueno, ¿y quién te jubiló? ¿Quién te dijo hasta aquí? Es que antes lo hacía, ¿y por qué ya no? Y mucho menos alguien que diga, es que no conozco porque tengo poquito en la iglesia, con mayor razón. Porque lo que te debía de moverte a ti tendría que ser tu primer amor. La gratitud que le tienes a Cristo te impulsa a servirle y a hacer lo que sea por Él. Eso es. No hay excusa. Es que no me gusta cómo son, es que no hay lo que yo quiero, es que tengo mucho trabajo. No hay excusa. ¿Por qué? Porque no lo haces para el pastor, no lo haces para la iglesia, lo haces ¿para quién? Para Dios. Yo creo que ya le voy a decir al pastor que ya no voy a trabajar. Ya trabajé todo este año, ya se acabó, creo que se acaban mis ciclos y yo creo que me voy. Y todavía dicen, creo que Dios me habló y me está pidiendo que deje el trabajo, el servicio a Dios. Y yo así como que, no les digo nada a veces. Pero te hago una pregunta. A ver, bueno, iglesia, contésteme, ayúdeme, a lo mejor yo estoy mal. ¿Tú crees que Dios le va a decir a alguien, ya no trabajes en eso, ahora quiero que descanses? ¿Quién cree que Dios le va a decir? ¿Quién cree que Dios le va a decir a uno, ¿sabes qué? Ya no trabajes en la iglesia, ahora quiero que trabajes y le inviertas más tiempo en tu trabajo secular? Y me dicen, a mí Dios me habló.
No, es que de joven sí, no, yo era misionero, yo salía, yo iba. ¿Y ahora? Estamos terminando un año. Creo que hoy deberías de tomar un reto y decir, no el próximo año, porque me faltan 2 semanas, porque Cristo puede venir esta semana. Tienes que decir, creo que he dejado de servirle a Dios y tengo un llamado. Levante la mano, ¿quién de aquí no tiene un llamado de parte de Dios? Todos tenemos un llamado. Ninguno tiene excusa. Ninguno tiene excusa. Es que me da vergüenza, es que no puedo, es que ninguno tiene excusa. Creo que hoy deberías de tomar un reto y decir, hoy me comprometo con Dios. Mi vida, mi tiempo, mis recursos, todo es tuyo, Dios. Y lo voy a hacer aquí. Es aquí, es donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha establecido. Si fuera en otra iglesia, en otro lugar, Dios te hubiera llevado a aquel lugar. Pero si es aquí, Dios te quiere usar aquí. Y tienes que decir, es tiempo, es ahora. Porque estamos pensando, empezando el año me voy al gimnasio. Ahora sí voy a correr, voy a leer la Biblia, voy a hacer ejercicio, voy a hacer fit. Adiós coca, adiós harinas. Bueno, ahorita comemos todo eso, ¿verdad? Pero llegando el año, nada de eso porque ya voy a adelgazar. No, tu meta tiene que decir es, hoy le voy a servir más a Dios. Mira lo que dice, termina diciendo. Sirviéndole a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta línea o esta a mí muestra algo nada más. Con eso te voy a terminar. El fuego en la Biblia me habla de 2 líneas. Una, juicio, y otra, purificación. Nada más. La primera, si tú no quieres hacer caso y estás desechando la voz que te está hablando el día de hoy, no creas que vas a escapar, porque si los primeros no escaparon, tú menos. ¿Y qué va a pasar? Disciplina, juicio de Dios sobre tu vida. ¿Por qué? Porque te ama. ¿Sí? Y el otro, ¿quieres escuchar su voz? ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres trabajar a Dios? Vas a pasar por fuego. Porque lo único que va a hacer es purificarte para hacerte más como Él quiere, para que puedas vivir en santidad como Él es santo. De una u otra manera serás pasado por el fuego. Entonces, iglesia, hoy tú decides. Hoy tú decides. Y les digo algo con mucho temor y lo digo delante de Dios, porque no puedo mentir, estoy aquí. Lo que estoy diciendo ahorita de trabajar y dejar de trabajar y servir y todo eso, Dios lo sabe, que no lo estoy diciendo por nadie en específico, ni pensé en nadie, ni dije aquí se la aviento, porque no es una persona la que no está trabajando en la iglesia, son varias. Porque no es una persona la que ha dejado de servir en la iglesia, son varias. Entonces, no estoy pensando en nadie en específico, Dios lo sabe, estoy en el altar diciendo que no pensé en nadie para que nadie se me ofenda. Al contrario, quiero que entiendas que Dios te está hablando y está diciendo, a ver, levántate, ponte de pie, camina, comprométete, pon tu mirada en Jesús, no te salgas de la carrera es caminar. O sea, la carrera no es ser cristiano. La carrera es caminar en su voluntad. Y lo peor que puedes hacer es tirar la toalla. Lo peor que puedes hacer es buscar vacaciones. Lo peor que puedes hacer es pensar que ya no vas a caminar ni vivir para Dios.